a todas y todos. Les hablaré sobre el liderazgo y la gobernanza de las mujeres en la Iglesia. Toda la Iglesia católica se dirige al próximo sínodo sobre la sinodalidad en una dinámica diseñada para maximizar la dignidad y la vocación común recibida por todos, hombres y mujeres, en el sacramento del bautismo. Para las mujeres católicas, esta dinámica sinodal es conjunta con otra, iniciada desde el pontificado del Papa Francisco, que consiste, y cito al Papa Francisco, en ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en los diversos lugares donde se toman decisiones importantes en la Iglesia. Fin de la citación. Esto se debe a que, continúa el Papa Francisco, el liderazgo y la gobernanza de las mujeres en la Iglesia es uno de los muchos lugares que llaman a la renovación de mentalidades y estructuras debido a la existencia de ciertas discriminaciones. Primer punto. ¿Cuál es la base teológica para la presencia obligatoria de las mujeres en las esferas de gobierno y liderazgo en la Iglesia? Este fundamento es doble: la creación y el sacramento del bautismo. De hecho, en el principio, Dios creó a la humanidad, hombres y mujeres, a la imagen y semejanza de Dios, como se dice en Génesis 1, 26, 27. Las diferencias entre hombres y mujeres no son desigualdades, sino colores complementarios e inseparables de un mismo arco iris. De ninguna manera pueden establecer la superioridad o la inferioridad de un sexo sobre el otro. Por lo tanto, la integración de las mujeres en la gobernanza de la Iglesia no es una concesión, sino más bien un retorno coherente al mensaje bíblico original que el Papa Juan Pablo II resumió en la frase "la unidad de los dos". No tenemos derecho a separar lo que Dios ha unido en la unidad de los dos. Hacerlo es privar a las comunidades cristianas y al mundo de la contribución de la mitad de la humanidad. También es para formar la Iglesia. En efecto, el actual camino sinodal nos recuerda que todo el pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a través del bautismo. Gálatas capítulo 3, versión de 27 a 28, da un principio fundador del cristianismo. En un régimen cristiano, las diferencias y las diferenciaciones étnicas, raciales, sociales y sexuales nunca pueden servir como un criterio básico para la adhesión a Cristo o la organización de su iglesia. Por lo tanto, insistir en la presencia masiva de las mujeres en las esferas de liderazgo y gobernanza en la Iglesia no es una afirmación ideológica o caprichosa. Más bien, se trata de una cuestión de fidelidad al Evangelio y a la naturaleza de la Iglesia, que es sinodal, es decir, sin exclusión. Segundo punto. ¿Cuál es la causa fundamental de la discriminación actual que afecta a las mujeres en términos de liderazgo y gobernanza en la Iglesia? La causa principal es el hecho de que la dignidad de la mujer enraizada en la creación y el bautismo se ve cortocircuitada por un clericalismo reforzado por una cultura patriarcal. El clericalismo es una interpretación del sacramento del orden sagrado centrada en la jerarquización en la Iglesia con insistencia en los poderes de los clérigos que colocan a los laicos en una posición de subordinación. El Papa Francisco ha denunciado reiteradamente el clericalismo, como cito al Papa, el principal mal que afecta al funcionamiento de la Iglesia y al que debemos decir que no de manera categórica, porque es una verdadera perversión. Fin de la citación. En la organización actual de la Iglesia Católica,
Este clericalismo se ve reforzado por una cultura patriarcal que consiste en una mentalidad en la que la diferencia sexual se piensa como una jerarquía. Y a partir de ahí se postula una superioridad ontológica del hombre sobre la mujer, lo que se traduce en la decisión de que las mujeres no pueden estar en una posición social de liderazgo, líderes o de las élites gobernantes. Cuando son profundamente asimilados tanto por los laicos como por el clero, el clericalismo y la mentalidad patriarcal impregnan la organización de las estructuras eclesiales, así como la interpretación de los textos bíblicos y la tradición de la iglesia en un sentido negativo y discriminatorio para las mujeres en la iglesia. He aquí algunos ejemplos de situaciones de discriminación contra las mujeres que se derivan del clericalismo imbuido de mentalidad patriarcal asimilado en la iglesia, tanto por el clero como por los laicos. Primero, tres ejemplos en los campos de liderazgo. Hay 4 mujeres que han sido proclamadas doctoras de la iglesia, pero la enseñanza de su doctrina teológica o espiritual no se hace obligatoria en los planes de estudios teológico. Es solo la enseñanza de la doctrina de los doctores varones de la iglesia. La Iglesia Católica ya tiene varios teológicas y canonistas en competencia y reconocidos por la Santa Sede, pero sus voces solo son consultativas, cualquiera que sea su competencia, porque son laicos fieles o laicas fieles. En el último sínodo sobre la familia, la única monja que participó en él no tenía derecho a voto, mientras que el representante de las comunidades masculinas podía votar. En segundo lugar, 3 ejemplos en las esferas de la gobernanza. En algunas diócesis católicas, las mujeres dirigen competentemente las asambleas dominicales sin un sacerdote para gran satisfacción de su obispo, pero no se le permite bautizar, cualquiera sea la emergencia. Las mujeres que han sido enviadas por su obispo como capellanes del hospital no pueden recibir las confesiones. La confesión de una persona moribunda en una situación de petición sacramental urgente porque no son parte del clero. En el nombramiento del Papa, todos los cardenales son hombres, mientras que en la historia de la Iglesia se muestra que se puede ser cardenal sin haber recibido los sacramentos del orden. En tercer lugar, 3 ejemplos en el campo de la interpretación de los textos bíblicos. La presencia masiva de unas 250 mujeres, de las que se habla en la Biblia en el binomio Eva y María Santa y Virgen, y se resumen con especial énfasis en la afirmación de que la mujer introdujo el pecado en el mundo. Mientras que Romanos 5:12 dice muy claramente que fue a través de un hombre que el pecado entró en el mundo. Como resultado, las mujeres son consideradas de segunda clase debido al pecado de Eva. No merecen que se confíe en ellas confiándoles puestos y responsabilidades. La interpretación común de las homilías y comentarios del concepto ed utilizado para la mujer en Génesis 2:18 se entiende generalmente en el sentido de siervo subordinado del hombre, mientras que la palabra hebrea que se traduce como Eva en sus pasajes significa ayuda, columna de apoyo, fortaleza. Como resultado, las mujeres son consideradas sirvientas subordinadas a los hombres por naturaleza, siguiendo a 1 Timoteo 2, versículo 13 y 14. Tercer ejemplo, el actual leccionario dominical y los hechos de la tierra dan solo un pequeño lugar a las historias de las mujeres que marcan la historia del pueblo de Dios y rara vez recurren a imágenes femeninas de los dioses que, sin embargo, pertenecen a la tradición bíblica. Tercer punto, todavía hay esperanza. Hay esperanza,
porque a raíz del Vaticano II, las mujeres ya están ejerciendo varias funciones que ayer estaban reservadas para los hombres o los sacerdotes en particular. Estos son algunos ejemplos. A nivel de la Iglesia Universal, una mujer ha sido nombrada subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados, es decir, ministra de Asuntos Exteriores del Vaticano. 8 mujeres ocupan actualmente puestos de responsabilidad en la Santa Sede. Hace 10 años solo había 3. En el Sínodo sobre la sinodalidad en 2023, por primera vez, una mujer tendrá derecho a votar en un sínodo de obispos. A nivel de la liturgia, el lenguaje inclusivo, que significa siempre utilizar hombres y mujeres y no solo hombres, es ahora obligatorio en los idiomas en cuestión. Un decreto del Papa Francisco cambió la ley canónica para abrir el número de lectores y los ministerios de acólitos a las mujeres. Los días de Santa María Magdalena ha sido elevado al rango de fiesta litúrgica con un nuevo prefacio que la nombra apóstol de los apóstoles. A nivel de las iglesias locales, en algunas diócesis, las mujeres son miembros de los consejos episcopales, cancilleras, encargadas de finanzas, responsables de los servicios pastorales, miembros de consejos, seminarios, etc. A nivel litúrgico, en algunas diócesis, las mujeres son nombradas por sus obispos como ministras extraordinarias del bautismo, de acuerdo con el Canon 861. Concluyo insistiendo en la urgencia en nuestra Iglesia Católica de desclericalizarse para que pueda vivir plenamente su identidad sinodal, como insiste el Papa Francisco, porque esta es la condición sine qua non para una presencia más incisiva de las mujeres en el liderazgo y el gobierno en la Iglesia. Es urgente porque muchos católicos, tanto clérigos como laicos, ignoran en gran medida el tesoro de la enseñanza, la iglesia sobre la dignidad de la mujer, así como las aperturas iniciadas por el Papa Francisco en los últimos años en la dirección de una mayor presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones de la iglesia. Además, una gran proporción de mujeres en la iglesia han asimilado el clericalismo imbuido de mentalidad patriarcal y, por lo tanto, están marcadas por un complejo de inferioridad en comparación con los hombres, circunflejos, complejos, y las llevan a rechazar posiciones de liderazgo y gobierno porque están convencidas de que solo el hombre es digno de ellos. Por lo tanto, es absolutamente necesario combatir este analfabetismo teológico y bíblico, haciéndonos uno en la formación de los seminaristas, en la catequesis fundamental, en las parroquias, así como en la formación permanente de todos, cleros y laicos. Hay que quitar el patriarcalismo, la concepción del sacerdocio cristiano. Gracias por su atención.